El egoísmo es una actitud que se preocupa solo por los intereses propios y no por los de los demás. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda en Filipenses 2:4, nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. El egoísmo es un obstáculo en nuestro caminar con el Señor. Y si de veras nosotros queremos comprometernos a acercarnos más a Él, tenemos que estar dispuestos a sacrificar en ocasiones nuestros deseos egoístas. No permitas que el egoísmo te robe el mejor plan de Dios para con tu vida. Dejemos de ser egoístas y pidámosle más bien a Dios que nos ayude a entender qué es lo que Él quiere que hagamos y cómo quiere que lo hagamos. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 18 del 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo, si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o a dos personas más, para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Esto les digo, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si hay algo hoy que me llama la atención de esta lectura que acabamos de escuchar, es una vez más reflexionar sobre el poder de la oración. La oración es poderosa. La oración ha dividido mares. La oración ha convertido rocas en fuente de agua. La oración ha apagado llamas de fuego. La oración ha cerrado bocas de leones. La oración ha expulsado demonios. La oración ha sanado a personas. La oración ha permitido que ángeles del cielo bajen. La oración es poderosa. Por eso tenemos que ser personas de oración. Y es lo que el Señor hoy nos está enseñando a partir de estos versículos del 18 al 20. El poder de la oración. Santiago va a decir en su carta, en el capítulo 5, versículo 16, la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. ¿Por qué tiene tanto poder tu oración? Porque cuando tú oras, no eres solamente tú el que estás orando, es el Señor quien ora a través de ti. Ahí está el poder de nuestra oración. A veces creemos que somos nosotros los que estamos orando y elevando esta oración solamente a Dios. Y nos olvidamos de aquel que vive en nosotros. Es que Cristo vive en ti. Y si tú crees que Cristo vive en ti, por medio de su Espíritu, por lo tanto, cuando tú oras, Él está orando en ti. Él está orando a través de ti. Por eso tu oración es poderosa. Por eso tu oración tiene poder. Por eso la oración del justo tiene mucho poder. Porque es el Señor orando a través de nosotros. Y hoy Jesús nos dice en su palabra, en este contexto de oración, que todo lo que atemos en la tierra queda atado en el cielo. Y todo lo que desatemos en la tierra queda desatado en el cielo. 2 palabras fundamentales para entender atar y desatar. Tenemos el poder de atar. El problema es que estamos viviendo más bien siendo atados por muchas fuerzas. Hay muchas cosas que nos atan, que nos tienen maniatado, que nos han inmovilizado, que no nos dejan avanzar en la vida. Piensa qué es todo aquello. Fuerza, cosas, posesiones, personas que te tienen atado en la vida. Y el Señor nos recuerda hoy en su palabra que tenemos el poder para atar, no para estar toda una vida atados.
sino para atar, especialmente todo aquello que nos inmoviliza y que no nos permite caminar hacia el destino y el propósito de Dios para con nuestras vidas. Yo creo que la fuerza más grande que muchas veces nos ata es el pecado. Pablo va a decir algo muy hermoso para recordarlo siempre. Cuando escribe a los Romanos en el capítulo 6, versículo 14, el apóstol va a decir: así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué importante recordar esta palabra del apóstol. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. No estamos bajo el dominio del pecado. No podemos seguir siendo dominados por estas fuerzas que muchas veces quieren precisamente dominarnos. Porque Jesús nos da un poder, y es el poder de atar. Es el poder de atar. Vivimos bajo la gracia de Dios. Y porque vivimos bajo su gracia, tenemos poder para atar. No vivamos la vida atados por cadenas. Y cadenas son todas aquellas cosas en la vida que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer, que no nos dejan encaminarnos hacia el plan, el proyecto de Dios. ¿Cuántas veces nos vemos haciendo cosas que no queremos hacer? Y tú dices: ¿pero qué me pasa? ¿Por qué estoy haciendo esto si no lo quiero hacer? ¿Por qué estoy encaminado hacia acá si no es el camino que yo quiero ir, no quiero tomar? Porque muchas veces hay fuerzas que nos pueden atar. Y es la fuerza del pecado. Pero el Señor nos dice: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Tenemos poder para atar. Poder para atar. No para estar toda una vida atados, sino para atar. Pero también nos habla de desatar. Y pienso en todos los recursos espirituales, en todos los recursos del Espíritu de Dios que podemos desatar. Pienso que esta palabra desatar hace más referencia a una inundación, si ustedes quieren, de todos los recursos del Espíritu Santo en favor de nuestra vida. Muchas veces vivimos la vida como si no tuviéramos recursos, como si careciéramos de fuerza, de poder, de recursos espirituales para poder vivir la vida al estilo de Dios. Y nos olvidamos que hay una cantidad de recursos a nuestra disposición, pero que tenemos que desatar. Muchas veces nos quejamos y vivimos la vida con mentalidad de víctimas y no con mentalidad de vencedores. Y eres tan vencedor como tú te lo propongas. Y para ser vencedor lo vamos a lograr con las fuerzas, con los recursos que Dios nos da a través de su Espíritu. Pero recuerda, podemos desatar esos recursos. El Señor nos dice hoy: tienes el poder para atar, el poder para desatar. Podemos en el nombre de Dios atar todo lo que no sea de Él, lo que nos haga daño, lo que nos permita crecer en su conocimiento, en el plan de Dios, pero también desatar los recursos de Dios para que actúen a favor de nosotros. Y hay algo más. Dice hoy el Señor en este contexto también de oración, que si nos ponemos de acuerdo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo en oración, dice: mi Padre que está en el cielo se lo dará. Es lo que yo llamo la oración de los acuerdos. La oración de los acuerdos. Si la oración de una persona es poderosa, piensa cuando nos unimos todos en oración. Se produce un gran impacto. Muchas cosas grandes suceden. Qué interesante. La raíz de la palabra acuerdo es la misma raíz griega de la palabra sinfonía. Piensa, por ejemplo, ¿no?, en una orquesta sinfónica. Cómo combina cualquier variedad de instrumentos bajo la dirección de un director, de un conductor. Y lo que se produce es una obra maestra, una melodía excepcional, con un impacto que va mucho más allá de lo que pudiera causar un solo instrumento. Eso pasa cuando nosotros nos unimos en oración.
bajo la dirección de un conductor de orquesta, si ustedes quieren, un director de orquesta, Jesús el Señor, cuando nos unimos en oración y pedimos y oramos juntos, suceden grandes cosas. Hay que orar individualmente, pero hay que procurar la oración en común, llegar a acuerdos, porque esos acuerdos producen grandes resultados. Estoy pensando en un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12. Leemos cómo Herodes había mandado matar a filo de espada a Santiago, el primer discípulo del Señor que murió martirizado. Y dice la palabra de Dios que esto gustó mucho a los judíos, a tal punto que Herodes tomó la decisión de mandar a meter a Pedro a la cárcel. Y Pedro seguramente iba a ser el siguiente, el próximo. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Algo muy interesante. Mientras Pedro estaba en la cárcel, escucha lo que dice Hechos 12:5. Así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, sí, por muchos soldados. 4 grupos de soldados, y cada grupo tenía 4 soldados. Este hombre estaba bien custodiado. Y dice la palabra de Dios, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. La iglesia seguía orando por él con mucho fervor. Esto es oración de acuerdo. Esto es una oración donde todos se ponen de acuerdo y seguían orando por él. ¿Sabes qué pasó? Te voy a leer este texto porque es poderoso. Mira lo que pasó. Mientras la iglesia estaba unida en oración, la misma noche anterior al día en que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel. De pronto se presentó un ángel del Señor y la cárcel se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate enseguida. Al instante cayeron de las manos de Pedro las cadenas. Cayeron las cadenas, qué hermoso, de las manos de Pedro. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. El hecho es que salieron. Pedro salió tras el ángel sin saber si era realidad o no lo que el ángel hacía. Más bien le parecía que estaba viendo una visión. Pero pasaron la primera guardia, luego la segunda, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola. La puerta se abrió por sí sola. ¿Y sabes por qué pasó esto? Porque había una iglesia que oraba en común acuerdo. Porque había una iglesia que oraba por Pedro. Esto nos tiene que motivar a nosotros a ponernos de acuerdo como iglesia, como familia, como hermanos y orar. Orar por muchas personas, orar por muchas necesidades. Me conmueve mucho cuando en nuestras comunidades, por ejemplo, alguien está pasando una situación financiera muy difícil o está pasando por un divorcio o una persona le han dicho que tiene cáncer o cualquier otra situación difícil y todos se ponen de acuerdo para orar por ese ser, por esa persona. Y he visto cómo Dios actúa con poder cuando nos ponemos de acuerdo. Ora, nunca dejes de orar. Hazlo siempre, solo, sola, pero procura siempre la oración en iglesia, porque cuando nos ponemos de acuerdo, Dios nos sabe escuchar. Y termina diciendo precisamente Jesús esta hermosa palabra, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Traigamos a Jesús a nuestras vidas, pongámoslo en medio de nosotros y oremos, oremos, para que Dios siempre nos bendiga, para que Dios nos permita avanzar en este camino de la fe, y que tengamos siempre su Espíritu en nosotros, que nos santifica y que nos ayuda a ser un reflejo del amor de Cristo en el mundo. Y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo.
porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.